Y a modo de autocrítica, ¿qué limitaciones, qué fallas o qué pegas podrías ver dentro de lo que es la vertiente conductista? O sea, sea en la práctica, sea en la teoría, sea en la forma de transmitirlo, aparte de lo que ya nos has comentado. Vamos a ver, mira, es decir, hay que entender un poco cómo avanza la ciencia, ¿no? Y yo te diría, bueno, cómo avanza el conocimiento. Yo soy en el sentido darwinista, en el sentido de que creo que hace falta distintos enfoques y, bueno, a la larga se seleccionarán aquellos que resulten útiles, ¿no? Es decir, aquellos que produzcan resultados, etcétera. Es un proceso que no es ordenado, la evolución no es lineal, no vamos hacia la perfección, vamos simplemente a dar las respuestas que tenemos en un momento determinado, damos opciones, alternativas, y aquellas que, bueno, resulten más eficaces, etcétera, ¿no? En este sentido, yo sería optimista a largo plazo y pesimista a corto plazo. Quiero decir, yo creo que el proceso de evolución científica es un proceso mucho más lento de lo que creemos. Yo, por ejemplo, creo que la psicología ni siquiera todavía, yo pondría en duda si la psicología tiene el nivel que tenía Galileo, la física de Galileo. Estoy hablando de Newton, ¿eh? Yo diría que Skinner es el Galileo de la psicología, en el sentido de que es el tipo que empieza a recopilar datos y datos y datos. El gran teórico no lo es. El gran teórico de la psicología conductual todavía no ha salido, es decir, pero probablemente porque todavía no hay tiempo, ¿no? Es decir, vamos. Entonces, lo que quiero decir con esto, claro, yo no veo fallos en ninguna de las... Es decir, yo veo que primero se tiene que producir algo así como un paradigma científico, es decir, en un momento determinado el conocimiento tendría que convertirse en científico frente a lo que es el resto del conocimiento. Yo qué sé, antiguamente en el Renacimiento todo el mundo opinaba de que son los astros, etcétera. Pero claro, hay alguna gente como Galileo que empieza a hacerse preguntas y a resolverlas científicamente. Bueno, utilizando un método, en gran medida él describe muchas cosas del método científico, y Galileo es muy interesante de leer. Y bueno, a partir de ahí, y con mucho tiempo, pues van surgiendo nuevos datos, nuevas teorías, llega Newton, gente grandes sistematizadores, pero fijaros la física. La física tiene a Newton en el siglo XVII y a Einstein en el siglo XX. Y pare usted de contar. ¿Y nosotros cuánto llevamos? ¿Cuántos grandes autores llevamos que salen? No, que ahora yo soy no sé qué, no, que ahora yo soy no sé cuánto, que ahora soy conductista, ahora yo soy interconductista de Rives, ahora yo soy conductista de Skinner, ahora yo soy cognitivo con tal. Vamos a ver. En psicología yo creo que todavía no se ha alcanzado ese nivel, si queréis, paradigmático en el que todos tengamos, por ejemplo, todo biólogo va a reconocer a Darwin y a la teoría de la evolución como la teoría matriz de toda la biología. Ya sé que hay biólogos creacionistas, pero bueno, siempre hay gente para todo, ¿no? Decía Rafael de Gallo, me parece que era, ¿no? O sea, hay gente para todo, ¿no? Cuando le presentaron a Ortega y Gasset, ¿no? Y le dijeron, señor, no sé si era Rafael de Gallo, es que no me acuerdo. A Rafael Gordero, matador de toro, el señor Ortega y Gasset, filósofo, ¿no? Y él contestó, hay gente para todo. Pues eso, siempre hay gente para todo. Pero claro, hay que reconocer que el 98-99% de biólogos reconocen a la teoría de la evolución como la teoría madre. Yo creo que ningún físico hoy va a debatir que la importancia ni de Newton ni de Einstein. Yo creo que en psicología no ocurre eso. Todavía no estamos en ese nivel. Por lo tanto, claro, ¿cuáles son los defectos? Yo creo que ha habido un defecto dentro del análisis de la conducta y de la tradición skinneriana de marketing, puede ser una forma. Por esto que decía antes, demasiado repito grillo. Pero claro, es que la ciencia tampoco es una cuestión de marketing. Es que la ciencia tampoco es una cuestión de ir convenciendo en plan haciendo proselitismo. Es decir, que no se trata de eso, ¿no? Entonces, quizás... Mira, el conductismo lucha contra una lógica que es milenaria, que es la lógica del dualismo. Tenemos demasiado hecho nuestra cabeza al dualismo tradicional, porque claro, es como pensamos desde hace miles de años. Entonces, claro, romper con esa tradición no se rompe en 20 años ni en 40.
Entonces, dar el cambio cultural para empezar a entender las cosas desde el punto de vista conductual es muy difícil. Es muy difícil. Y fijaros qué curioso. Cojamos el dualismo cartesiano, ¿no? Si existen dos mundos, el mental y el material, pues bien, a partir de ahí Descartes hizo otras divisiones que seguían teniendo mucho sentido. Por ejemplo, si existe el mundo material y el mundo mental, habrá que tener métodos diferentes para analizar uno y otro. Y efectivamente el mundo material era la ciencia y Descartes hacía vivisecciones y cosas de este tipo, es decir, y por eso se dijo que el alma estaba con la glándula pineal, era donde se relacionaba con el cuerpo y tal, porque el tío estaba abriendo cerebros de rana y cosas de este tipo, ¿no? Es decir, claro, si hay dos mundos, hay dos tipos, digamos, de ciencia, las ciencias humanas y las ciencias naturales, etcétera, hay dos tipos de conducta. La conducta que surge de fuera del ambiente, en términos mecánicos, según Descartes, que era la conducta animal y la conducta involuntaria humana, y después estaba la conducta que surgía del alma, dirigida desde dentro, que era la conducta voluntaria. Esa es una segunda división. Había dos tipos de grandes de conocimiento. Uno, lo que serían las ciencias naturales, como digo, para la materia, y otro, lo que sería la filosofía racional, el duro huesito, para lo que sería el conocimiento del alma, propio del alma, lo que sería algo parecido a la introspección, ¿no? El alma conociéndose a sí misma. Esto tiene una lógica. Supongamos que ahora negamos que haya dos mundos. ¿Por qué sigues con las otras divisiones? Es decir, ahora todo el mundo es muy progre y es materialista. Pero una cosa es el cerebro y otra cosa es la conducta. Una cosa es lo que observo y otra cosa es lo que no observo. Y no puedo explicar lo que observo si no apelo a algo que, oye, y una cosa es la conducta mecánica, refleja, correcto, y otra es la cosa voluntaria. Y la conducta voluntaria, hombre, es algo inapresible. Se irá leyes también, va a ser un tipo de leyes no mecanicistas. Entonces sigue habiendo dualismo impregnando, incluso aunque tú seas monista desde el punto de vista ontológico, es decir, aunque tú creas que solo existe la materia, pero sigues pensando en términos dualistas. ¿Entiendes? Entonces, claro, romper eso desde el conductismo es muy difícil. Yo creo que eso efectivamente el que lo hace muy bien es Skinner. Lo hace mejor que Watson, por ejemplo, porque Watson lo que te viene a decir, hay dos mundos. En el caso de que hubiera otra cosa, no me interesa, porque la ciencia no puede trabajar con ella. Skinner dice, no. Yo creo que lo que te cuestiona es la naturaleza del propio hecho privado. Es decir, el hecho privado es conducta, no es otra cosa. Cuando hablamos de pensar, de conocer, etc. Cuando alguien dice que es terapeuta cognitivo-conductual, ahí están los dos mundos. Porque vamos a ver, ¿tú te imaginas a un médico que dijera, yo soy un médico traumatólogo y de los huesos? Oiga, no me sea redundante. Si es traumatólogo, claro que es un médico de los huesos, ¿no? O soy traumatólogo que me dedico a los huesos y al cuerpo humano. Hombre, pero claro, los huesos son una parte del cuerpo humano. Entonces, ¿por qué me dices cognitivo-conductual? Si cognitivo es, como nosotros pensamos, conducta, si pensar es comportarse, si conocer es comportarse, si percibir es comportarse, no tiene sentido decir cognitivo-conductual, todo es conductual, ¿verdad? Y no sea redundante. Es decir, si haces esa división es porque piensas que son dos cosas de naturaleza diferente. Y si piensas de dos cosas de naturaleza diferente, eso te viene de Descartes. Y por muy materialista que sea, sigues pensando en términos dualistas. Entonces yo creo que el cognitivo lo que le pasa es sencillamente que está luchando contra un pensamiento milenario, que es el dualismo. Que además, fijaros, el dualismo pertenece a nuestra experiencia cotidiana. Porque nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a pensar y hacer, ¿no? En el sentido de, yo pienso, ¿dónde tengo las llaves del coche? Me pongo a buscar, aquí están, ya, me voy al coche, etc. Pero estamos muy acostumbrados a que primero vienen unas ideas y después las convertimos en acción. Pero es que las ideas también son acciones. Y después no siempre pasa eso. Muchas veces hacemos las cosas y no las pensamos, ¿verdad? Las tenemos automatizadas. Y no siempre necesariamente lo privado probabiliza una conducta privada probabiliza una conducta pública. A veces sí y a veces no. Entonces, claro, no entender esto, quiero decir... Entonces, claro, bueno, yo creo que es verdad que hemos sido a veces... No hemos sabido quizás explicar del todo bien nuestro modelo, pero también es verdad que no nos han dejado. Que yo en ese sentido soy poco crítico, en el sentido de que creo que es un problema histórico, ¿no? De todas maneras, fijaros, cuando yo empecé a estudiar psicología, en los años 70, a principios de los años 70,
se decía que el conductismo había muerto. Cada duda que tenía una perspectiva histórica grandísima, ¿no? Y bueno, los que ya hemos vivido un cierto tiempo te das cuenta de que ahí seguimos dando la lata, ahí seguimos criticando, pero ahí seguimos haciendo cosas, ¿no? Y todas las terapias de tercera generación, todas las terapias contextuales, todo lo que es el movimiento de la psicología contextual, que es conductista, que se llamen contextuales, quizás ahí sí que hay un problema de marketing. Hombre, quiero decir, no parece que estemos muertos, ¿no? En el campo tan importante como es la psicología clínica, ¿no? Entonces, bueno,